Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Licen? ¿Me escuchan bien? Noches, Lisa. Bueno, continuemos entonces con las clases. Inicialmente comentarles que he conversado con Karen respecto al tema de los ejercicios pendientes que existían. Me ha pedido que yo vea ese tema para ver si es que pudiéramos dar un mayor margen de plazo. Entonces, quedaremos hasta el viernes, igual los dos primeros ejercicios que algunos no han resuelto, y hasta el día jueves estarían entregando todos los ejercicios, los que no han resuelto, inclusive los primeros, y como habíamos quedado hasta las 12 de la noche del jueves, los otros dos ejercicios que les he dado en la anterior clase. He subido también en la plataforma lo que viene a ser el tema de los ejercicios ya resueltos en clase, que me habían indicado que no lo habían encontrado, los he subido. También he vuelto a subir los dos ejercicios que hemos quedado en la anterior clase, para que puedan resolver. También ya tienen las grabaciones, todo, entonces tendrían toda la información suficiente para que puedan avanzar sin mayor problema, ¿de acuerdo? ¿Alguien tal vez en la tarde ha verificado la plataforma para verificar esa información que les he comentado? Buenas noches. Sí, La clase 4 recién lo han subido hoy día, ¿verdad? Porque ayer no había. Hoy día recién están subido la sí, clase 4. entiendo. La 4, sí, Sí. entiendo que sí. De todos modos, los videos, como pasa una etapa de edición, todo aquello, es otra instancia a la que se realiza ese tema. Le voy a pedir que a la brevedad, como le había indicado a Karen, suban los videos, ¿de acuerdo? Pero el resto del material, el Excel, con los ejercicios resueltos en clase, lo tienen, no habían podido acceder. Yo directamente ya he subido eso, información a la plataforma. No vi eso, la verdad. A ver, deme un momento. Eso verificaremos bien, porque quiero que avancen sin mayor problema. Denme un momento, por favor. ¿Ven la plataforma? Sí. Sí, La segunda semana. Aquí en la segunda semana, el material obligatorio, ahí ya tienen la información. Miren, estaba inicialmente estas dos presentaciones, simplemente, y esta de acá que habían subido, no es una idea. Yo ya subí también la parte 2, y aquí está este ejercicio, que es ejercicios resueltos en clase y ejercicios para el alumno. Ahí se encuentra todo. Y también está los ejercicios para el día de hoy. Toda esa información ya se encuentra en la plataforma. Está junto con la presentación que ya ha subido el día lunes, si no me equivoco, o el viernes, inclusive la anterior semana, por si acaso. Entonces, ya tendrían ahí la información. Este archivo de acá de ejercicios de contabilidad bursátil parte 1 está todo lo que son acciones, todo lo que hemos resuelto en clases, y están igual ahí los ejercicios que hemos creado para resolverlos en casa. Entonces, ya está todo completo y tienen toda la información. Me decían que tenían ciertas dudas de la forma en que hemos resuelto, que estaban vacíos los iniciales. Entonces, ya está acá todo resuelto, salvo los ejercicios que les he dado para que resuelvan en clase. Entonces, de esa forma podrían avanzar. ¿De acuerdo? Y aquí está lo que vamos a avanzar hoy, la parte 2, que son básicamente ejercicios de renta fija que vamos a ver ahora. Bueno, eso quería aclararles. Entonces, como pueden ver, aquí está en la plataforma, en la parte de la segunda semana, ahí se encuentra toda la información. Bueno, revísenlo entonces con calma, ya tendrán ahí esa información. Entonces, continuaremos. Ya.
A ver, vamos a hacer un ejercicio más rápidamente de lo que viene a ser el tema de inversiones en acciones registradas en bolsa. Ya hemos visto acciones sin oferta pública, cómo se registra, hemos visto ya un ejercicio de lo que viene a ser inversión en acciones registradas en bolsa. Entonces, la anterior clase. Y de ahí también surgía el ejercicio que les he indicado que resuelvan. Entonces, acá vamos a ver uno más para que quede claro cómo es el procedimiento para registrar ese tipo de acciones. Entonces, acá tenemos el siguiente ejercicio. Nos indica que la empresa Visa Leasing decide comprar 1.500 acciones de la empresa Bodegas y Viñedos La Concepción, BBC. A tal efecto, efectúa el pago de esta operación mediante cuenta corriente del Banco Mercantil Santa Cruz y la operación se realiza bajo los siguientes términos. Entonces, acá tenemos que el valor nominal de la empresa emisora BBC, que es la abreviación de Bodegas y Viñedos La Concepción, es de 2.500 acciones, cantidad de acciones emitidas, 2.000, capital social de 5 millones y el patrimonio neto al cierre es de 5.825.000. Lo primero que hacemos es ingresar la cantidad de acciones que hemos adquirido. En este caso son 1.500 acciones. Entonces tenemos una adquisición de acciones por un monto total de 3.750.000, que básicamente nos da un 75% de participación, es un monto muy importante. O sea, tenemos el control de la empresa y todo aquello. Entonces procedemos a registrar inicialmente la acción como tal. ¿De acuerdo? Entonces ahí procedemos de la siguiente manera. Utilizamos la cuenta 1040103. Entonces, vamos al plan general de cuentas para identificar específicamente la cuenta 1040103, de acuerdo a la hermenéutica que ya hemos ido practicando. El código específico 1040103. De un momento, vamos a echar esto acá para que no tengamos problemas. Ya, 1040103, que se encuentra acá. Se encuentra dentro de lo que son inversiones bursátiles en valores representativos de derecho patrimonial. La 1040103 nos indica acciones de sociedades anónimas nacionales. Entonces, la cuenta que vamos a utilizar para este registro. Entonces, digamos un poco más acá para que sea más ágil. Listo. Entonces, es la cuenta que utilizamos y por el monto de 3.750.000. Que es la cantidad de acciones que hemos adquirido. Hacemos el pago con Banco Mercantil Santa Cruz, esta es la cuenta con la que vamos a realizar el pago, entonces una cuenta de disponible, contra la cual vamos a hacer el pago por 3.750.000. Hasta ahí no habría mayor problema, es la compra de las acciones. Entonces, luego, como siempre, hacemos análisis de qué tipo de valoración correspondería al cierre. Obviamente, tomando en cuenta un 75%, tenemos el control de la empresa, entonces correspondería utilizar, como hemos visto en anteriores ejercicios, lo que se denomina el BPP. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aplicaríamos. Entonces, procedemos a registrar. Para eso hacemos el cálculo respectivo, y en este caso vemos lo siguiente. Tomando en cuenta que tenemos información acá del BPP de la empresa, tenemos por una parte que al 30 de junio de 2020 tenemos el valor patrimonial proporcional, que vendría a ser la división entre lo que es el patrimonio entre la cantidad de acciones emitidas. ¿De acuerdo? Es 2.912. Y por otra parte tenemos el precio promedio ponderado o precio de mercado para acciones por 2.500. Entonces acá vamos a hacer el corte al 31 de julio, el asiento contable. Entonces, como hemos indicado, tenemos que ver cuál de los dos datos es más próximo a la fecha de cierre o a la fecha de cálculo. En este caso es 31 de julio. Aquí tenemos 30 de junio y aquí tenemos 28 de junio de 2020. Entonces, este sería el BPP más próximo para que nosotros podamos tomar en cuenta al momento de realizar el cálculo. Entonces, lo que hacemos solamente es tomar en cuenta el BPP al 30 de junio, que viene de la publicación de estados financieros trimestrales de la bolsa, que también es información que la bolsa publica, ¿no? Había explicado que trimestralmente la bolsa de valores publica el BPP de las empresas, y adicionalmente la bolsa de valores también proporciona este precio promedio ponderado tomando en cuenta algún hecho de mercado. Ese hecho de mercado genera un precio
que sirve para valorar los valores que están dentro del código de valoración. Entonces, este sí podría ser cualquier fecha, depende de en qué fecha se realiza una operación, ya sea mercado primario o ya sea mercado secundario. Entonces, por eso el 28 puede ser 15 de julio, depende de las operaciones y el movimiento del mercado. Mientras que esta generalmente es cada trimestre, marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta este aspecto, hemos definido que vamos a aplicar el BPP al 30 de junio, que es el más próximo a nuestra fecha de cálculo. Entonces, tomamos este monto de acá y lo multiplicamos por la cantidad de acciones que hemos adquirido, que son las 1.500 acciones, y ya tenemos el monto de 4.368.750. Entonces, este monto, en relación al monto que inicialmente teníamos contemplado de 3.750.000, nos indica que hemos tenido un monto a favor de 618.750. Entonces, registramos este monto en la cuenta de acciones de sociedades anónimas nacionales y en la cuenta de ingreso 520-1503. 520-1503, que era la cuenta 520-1503, ganancia por valoración de títulos representativos de derecho patrimonial. Entonces, la cuenta que utilizamos y acá registramos ese monto de 618.750, ¿de acuerdo? Luego tenemos, hasta ahí ya estaría valorado, ¿no? Tenemos ese dato de cuánto son las acciones a esa fecha. Entonces, luego tenemos una segunda valoración. Al siguiente cierre, que sería el 31 de agosto, volvemos a ver el mismo análisis, ¿no? Entonces, para este caso, tomamos la siguiente información. Tenemos como BPP, el último BPP, como es trimestral, el de 30 de junio. Pero acá tenemos la información del precio promedio ponderado porque nos indica que hubo una operación que ha marcado precio, un hecho de mercado, el 15 de agosto. Entonces, Eric, ¿qué BPP utilizaríamos? ¿El de 30 de junio o el del 15 de agosto? Tomando en cuenta que nuestra valoración es al 31 de agosto. El de agosto. El 15 de agosto, ¿no ve? Sí. Excelente. Entonces, utilizamos el 15 de agosto porque es el dato más próximo a nuestra fecha de valoración. Entonces, acá lo que hacemos simplemente es multiplicar este monto de 2.900 por la cantidad de acciones que tenemos en posesión, que son las 1.500. Entonces, tenemos 4.350.000. Y si esto comparamos con relación al último BPP que teníamos, que era el de 4.368.750, tenemos una pérdida, ¿no? Una pérdida de 18.750. Si nos damos cuenta aquí, de 2.900, ¿no? Es más bajo de lo que hemos encontrado aquí por el BPP al 30 de junio. Entonces, registramos una pérdida como tal, ¿no? Lo que vendría a ser acá. Acá vamos a hacer, aquí está mal esta parte, vamos a hacer una corrección. Entonces, en la parte de acciones, vendría una cuenta acciones de sociedades y por el monto de la pérdida. Y acá sería una cuenta de gasto. Entonces, creo que anteriormente tenemos una cuenta de gasto. Denme un momento, vamos a ver acá para ganar tiempo. Este de acá. La 420.1503. Es la cuenta de gasto que utilizaríamos, la 420.1503. .1503, que es pérdida por valoración de títulos representativos de derecho patrimonial. Entonces, esa es la cuenta que utilizaríamos, con lo cual reflejaríamos la pérdida.
qué raro, no quiere grabar en un momento, nuevamente. Mi pérdida. Acá. Esto modificamos. Eso debería ser acá, ¿no? Listo. Y el monto de la pérdida, que va al gasto. Ya tendríamos el registro contable respectivo. ¿De acuerdo? Entonces creo que ya hemos hecho un ejercicio similar, solamente que hemos visto ambos casos, cuando existe en el primer ejercicio, cuando existe una ganancia, aquí hemos visto ambos casos, una ganancia, luego una pérdida, tomando en cuenta la fluctuación que existe en lo que viene a ser el tema de la valoración de acciones, y también los precios promedios que surgen de lo que vienen a ser los hechos de mercado, que nuevamente reitero, es información que brinda la bolsa de valores, y en función a eso, a esta información que surge de todo lo que viene a ser la metodología de valoración, que también es una norma que se encuentra contemplada dentro del mercado bursátil, que es una norma incluso emitida por la ASI, es que se aplican. Hemos visto en la anterior clase los criterios que se aplican para poder determinar si un hecho de mercado o si una tasa o una operación como tal significa un hecho de mercado y va a servir para marcar precios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna duda tal vez adicional al respecto? ¿Todo queda claro? Ya. Entonces, sí, dime. ¿Podría volver a explicar el 3, el inciso 3, por favor? ¿Este acá? Ya. Aquí tenemos las fechas, ¿no ven? Del 30 de junio y el 15 de agosto hemos utilizado lo que viene a ser el precio promedio ponderado de 2.900 y hemos una pérdida. Esa pérdida que registramos acá disminuye nuestro monto y registramos en el gasto lo que viene a ser la pérdida por los títulos, en la cuenta de títulos representativos de derecho patrimonial, que es para el tema de acciones. Es al 31 de agosto. Al 31 de julio habíamos tenido lo contrario, un ingreso, porque hemos tomado en cuenta el BPP al 30 de junio. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, de ahí viene esta práctica que ya les he hablado en la anterior clase, pero es similar, digamos, ¿no? Y aplican lo que viene a ser el BPP, dependiendo de cuál es el más próximo. Son igual 2.000 acciones de la empresa ELFEC y Visa Seguros es la empresa que adquiere esas acciones. Y aquí está toda la información de la estructura accionaria de la empresa ELFEC, y ahí hacen los asientos que corresponden, tomando en cuenta esos criterios que hemos visto ahora. Bueno. Ya, entonces con eso habríamos concluido lo que es renta variable y el valor más representativo dentro de lo que es renta variable son las acciones como tal. También adicionalmente comentarles y reiterarles que este tema de las acciones en relación a otros mercados bursátiles, inclusive el de Nueva York, que es uno de los más representativos, no tiene ese desarrollo, no es tan fluctuante. La renta variable en operaciones y todo aquello es reducido con relación a otro tipo de mercado, ¿no? En donde realmente lo que es renta variable es una gran cantidad de operaciones, movimientos, fluctuaciones, y por eso hay el tema de las compras, venta de acciones, pero en Bolivia todavía no. Estamos justamente en ese proceso de que vaya creciendo este mercado. El que predomina es el de renta fija, donde tenemos DPFs, valores de titularización, bonos y pagarés, que vamos a ver enseguida. ¿De acuerdo? Entonces, con esto habríamos dado esta parte y empecemos con la otra. Ven este Excel. Depósito a plazo fijo. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Excelente. Entonces, como también hemos hecho la definición anteriormente, renta fija son valores que ya tienen una tasa definida, un plazo definido y tienen ciertas connotaciones, ¿no? Vamos a ver lo que son DPFs, vamos a ver pagarés y un interesante ejercicio de bonos con un caso real de una emisión reciente de noviembre de la empresa Nutrioil, que ha emitido bonos, y vamos a ver cómo se registra contablemente. Aquí vamos a ver incluso el tema de cupones, todo aquello. Entonces, empecemos, y a medida que vayamos avanzando les voy a explicar algunos aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta. A ver, depósito a plazo fijo,
aquí tenemos una definición también que la tengo ahí. Los depósitos a plazo fijo, DPF, son instrumentos emitidos a distintos plazos por los bancos y otras entidades financieras y certifican el valor de un depósito realizado más la tasa de interés a percibir. Los DPF son emitidos a rendimiento y pueden ser negociados en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿De acuerdo? Entonces, es una definición de lo que es un DPF como tal. Hay dos formas de registrar un DPF. A precio de costo, eso también indica el manual de cuentas, y a precio de mercado. A precio de costo, aquí les voy a dar una explicación rápida, es cuando nosotros registramos todo lo que venga en relación al DPF, pero de manera, en este mayor, pasaremos un dato de información, les voy a explicar ese aspecto. A ver, previamente, el monto del DPF es de 800.000. Aquí, en fecha 22 de junio de 2020, la empresa Visa Safi decide comprar un DPF del Banco Económico por 800.000 bolivianos, así con esos montos por 800.000 bolivianos. La tasa de emisión es del 4.5%. De acuerdo. La fecha de emisión es el 22 de junio. 22 de junio del 2020. De acuerdo. El plazo establecido para este DPF es de 720 días. Listo. Con esa información, ya. Lo primero que vamos a hacer, a ver, las características de la operación, primero es registrar la inversión en firme, porque la vamos a adquirir para tenerla en nuestra posesión hasta que vence, es la primera intención que tenemos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ya. Hay un mensaje acá sí, del se Zoom. escucha. Bien, ¿no? Un mensaje de Zoom ha salido medio raro, pensé que se ha cortado la comunicación. Excelente. Luego tenemos el devengamiento de intereses, ajustes a precio de mercado y el vencimiento. Aquí tenemos el cuadro que teníamos anteriormente en otro tipo de ejercicios, en el cual hacemos toda la información. Aquí también vas a ver un dato que es distinto a los anteriores, que les voy a explicar más adelante, que es la tasa de rendimiento equivalente. Entonces, es el 22 de junio se ha emitido este DPF, tomando en cuenta que el plazo de 720 días va a vencer este DPF el 12 de junio de 2022. El interés ya tenemos calculado, que básicamente es la aplicación de la fórmula, esta de acá, que es de el capital por la tasa, por los días, dividido entre 360 días, y el interés que tenemos es de 72.000 bolivianos, ¿de acuerdo? Y el valor final del DPF es de 872.000 bolivianos, que básicamente es la suma de lo que viene a ser el valor nominal del DPF, más los intereses que va a generar durante todo el plazo, ¿de acuerdo? Entonces procedemos a hacer el primer ejercicio, el primer asiento contable. Entonces, registramos la adquisición del DPF como tal. Entonces, la cuenta que utilizamos es la 102-0201. La 102-0201. Y acá tenemos la 102-0201. Se encuentra dentro de lo que son las inversiones bursátiles en valores e instrumentos operativos de deuda. Ahí tenemos otro subgrupo que dice valores emitidos por entidades financieras nacionales. Este DPF ha sido emitido por una entidad financiera. Y es el 102-0201, certificados de depósito a plazo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la cuenta que utilizamos. Y por el monto del valor nominal, que serían los 800.000 bolivianos. Y nos indica que ha hecho el pago con la cuenta del Banco Ganadero. Entonces acá estamos Banco Ganadero por los 800.000 bolivianos. Ahora sí, vamos a hacer un paréntesis para que se explique lo que viene a ser el tema de registro por precio de costo o precio de mercado, que es el siguiente ejercicio que vamos a realizar. A precio de costo, nosotros registramos inicialmente el monto del DPF en la cuenta 102-0201, pero posteriormente los devengamientos de intereses, la valoración y todo aquello, la registramos en otra cuenta, que vendría a ser la cuenta intereses por cobrar sobre instrumentos representativos de deuda. Entonces, esa es la cuenta en la cual vamos registrando todos los movimientos que se realicen a partir de la adquisición de este DPF. No lo hacemos en la misma cuenta, ¿de acuerdo? Por eso se mantiene a su valor de costo. Mientras en lo que viene a ser a precio de mercado, todas las operaciones que realicemos con el DPF, devengamiento de intereses, valoración, ya sea pérdida o ganancia, la vamos a registrar en la misma cuenta, vale decir que si va a haber un devengamiento va a estar acá en el mayor.
va a aumentar el monto. Si va a haber una valoración positiva, una ganancia, va a estar acá también reflejado. Si va a existir una pérdida, va a disminuir y el saldo va a ser distinto. Entonces, a precio de mercado, todo el efecto de lo que ocurra durante el plazo del DPF se va a registrar en la misma cuenta. Esa es la diferencia al momento de registrar a precio de mercado. En cualquier momento nosotros queremos verificar la cuenta de DPF, solamente tenemos un DPF, ¿cuál es el valor? En un X día en el cual tal vez queremos vender el DPF, ya tenemos el monto en la misma cuenta. Esa es una de las ventajas, se podría decir, y es la forma en que se registra a precio de mercado. Eso también en un momento determinado, cuando analizaba anteriormente sobre lo que son las políticas contables, todo aquello nos ayuda a leer bien lo que viene a ser, ejemplo, un cierre en nuestras inversiones. Si yo veo unas inversiones, por ejemplo, unos 890,000, si yo leo en las notas de estados financieros, diría que está a precio de mercado. Entonces ya tengo que tener la idea de que ese dato que tengo en inversiones de depósito a plazo fijo contempla ya ciertos devengamientos y ciertas variaciones en relación al precio de mercado. Pero si dijera a precio de costo, entonces rápidamente yo entiendo de que ese es el valor facial del documento que he adquirido. En este caso, si es 800,000, es 800,000 el valor del DPF, y seguramente en otra cuenta voy a encontrar los movimientos que surjan a consecuencia de lo que viene a ser el tema de la pérdida o ganancia por valoración, ¿de acuerdo? Es un aspecto importante a tomar en cuenta para quedar claros en lo que es precio de costo y lo que viene a ser precio de mercado, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esa explicación? Me confirman, por favor, que es importante que les quede claro ese aspecto. Me confirman, por favor. ¿Ninguna duda? Ya. Prosigamos entonces. Ahora también aquí surge un nuevo asiento contable, es una cuenta de registro. También el manual de cuenta nos indica que cuando nosotros adquirimos un valor como tal, como es el DPF, tenemos que registrarlo, la posesión de ese valor como tal. Entonces manejamos lo que se denominan las cuentas de registro. Hay muchos casos en los cuales algunas empresas omiten este asiento, ¿no? Pero dentro del manual de cuentas está contemplado este aspecto, que se tienen que registrar a valor facial, al valor que se encuentra en el papel, en el documento, el monto del valor que está entrando en posesión nuestra. Entonces, si omitimos también este aspecto, podríamos ser sujetos a alguna observación de la ASFI en una inspección, todo eso, que es la instancia que verifica más rigurosamente estos aspectos. Es probable que en una auditoría externa no llegue a ese nivel, digamos, ¿no?, de precisión, de ver si realmente incluso las cuentas de registro están, pero sí estoy seguro que si es que surgiera una inspección de la ASFI, que son los que a detenimiento, y vamos a ver en la última parte de aspectos generales a tomar en cuenta para evitar observaciones de entes reguladores, es la instancia que revisa minuciosamente ese tipo de aspectos, cumplimiento estricto del manual de cuentas. Entonces corresponde registrar este valor en cuentas de registro. Entonces, para este efecto utilizamos la cuenta 801-0101. Entonces, la cuenta 801-0101. ¿Y qué nos indica esta cuenta? 801-0101. Es una cuenta de registro y custodia de la entidad, valores e instrumentos representativos de deuda. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cuenta que utilizamos. Por los 800,000 bolivianos, que es el monto del DPF, el valor inicial, el valor facial. Y contra la cuenta 901-0101. 901-0101. Acreedores por valores, instrumentos representativos de deuda. Por los 800,000. Como aquí señala este punto, debe registrarse el título a su valor facial. Si fuera en precio de mercado, esto va a ir variando, como se indicó anteriormente, ¿no?, por el devengamiento, todo aquello. Entonces, acá esta cuenta de certificados de depósito a plazo fijo va a ser distinto. A un corte puede que sea 825,000, por ejemplo. Pero aquí nos va a ayudar esto justamente las cuentas de registro. Siempre va a estar a 800,000 porque es el monto que se refleja en el documento como tal. Hay otro aspecto más que podría algún momento surgir, incluso a mí me surgió la duda en un momento determinado. Ocurre que actualmente los DPF ya están desmaterializados. Este asiento como tal en un momento determinado tenía su connotación en lo siguiente. Cuando nosotros adquiríamos un DPF, físicamente recibíamos el DPF.
Entre el DPF lo recibíamos, lo mandábamos a una caja de seguridad, ya sea al banco, o si nosotros internamente teníamos una caja de seguridad que cumpla con los requisitos justamente de seguridad que corresponden, lo guardábamos ahí. Y ese documento es el que en un momento dado lo registrábamos en cuentas de registro, un documento físico, a su valor facial. Sin embargo, ahora ya existe la desmaterialización, y eso viene a ser que ya no recibimos físicamente el documento como tal, sino que ya se encuentra la anotación en cuenta en la entidad de depósito de valores, porque seguramente han visto participantes del mercado, lo que hace la entidad de depósito de valores es registrar en anotaciones en cuenta valores, ¿no?, que ya están desmaterializados. Entonces ahí se van registrando que está anotado a nombre de nuestra empresa este DPF por 800,000. De todos modos, nos entregan un documento, ¿no?, en el cual se indica que está registrado de su nombre, pero de acuerdo a las consultas que en estos momentos realizó la ACE, han indicado que se tiene que mantener todavía este asiento de registro, ¿no?, que si bien está desmaterializado el documento como tal, pero existe una anotación en cuenta, y a veces, y también te da, ¿no?, la entidad de depósito te puede emitir un certificado que indique que tienes una anotación en cuenta. Entonces, corresponde el registro de esta forma. Entonces, ese sería el asiento inicial para registrar el DPF. Luego viene el tema del devengamiento. Aquí vamos a ver justamente cómo se realiza el cálculo, que es distinto a lo que hemos visto anteriormente, y también vamos a ver lo que se denomina la tasa de rendimiento equivalente. Esta es la fórmula que se encuentra igual en lo que es la norma de valoración, que parece muy compleja, pero vamos a ver que no es tanto así, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos inicialmente son las fechas, ¿no? El primer cierre que tenemos, tomando en cuenta que hemos adquirido este DPF en fecha 22 de junio, vendría a ser el 30 de junio. Entonces, calculamos el devengamiento de intereses al 30 de junio. A este efecto, ya calculamos no los días transcurridos, sino los días restantes, porque para el cálculo de los valores de renta fija se aplica el valor presente. O sea, traemos a valor presente cuánto vale ahora ese valor de renta fija. Entonces, por eso ya no calculamos el tiempo que ha transcurrido, sino cuánto queda desde esta fecha de cálculo hasta la fecha en la cual va a vencer. Entonces, 30 de junio, y la fecha en que va a vencer es el 12 de junio de 2022. Nos quedan 712 días, ¿de acuerdo? Por una parte. Y el valor presente se va a calcular tomando en cuenta lo que viene a ser el valor final del DPF, ¿correcto?, dividido entre 1 más los días restantes que quedan, la tasa de rendimiento equivalente, y todo eso dividido entre 360 días. Nos va a dar el valor presente de este valor que es el DPF, al 30 de junio. Ahora, ¿qué es la tasa de rendimiento equivalente? Lo que busca fundamentalmente esta tasa es, de manera más precisa, si vale el término, calcular qué tasa sería entre el plazo de emisión, entre la fecha de emisión, mejor dicho, y el plazo al cual estamos calculando. Siempre trata de hacer cálculos más precisos de cuál sería la tasa. Entonces trata de hacer con esta fórmula, de tener una tasa equivalente entre esos dos plazos, que calcule de manera más precisa cuánto debería ser los rendimientos que se está generando en ese periodo este valor. Para ese efecto se utiliza, la tengo en Excel, es un poco complicada, pero les explico. A ver, la tasa de rendimiento equivalente es la siguiente fórmula. Es 1 más POR. ¿Qué es POR? Es el plazo original, ¿de acuerdo? Y esto multiplicado por la tasa de rendimiento. Todo esto entre 360 días, y el monto que salga de esta operación lo eleva a PEQ, que es la plaza equivalente, dividido entre el plazo original. Todo esto, el monto que nos dé esta operación, menos 1, y todo dividido entre lo que viene a ser el plazo equivalente. Todo esto multiplicado por 360 días. Y eso nos va a dar la tasa de rendimiento equivalente, que es, si se dan cuenta, similar a la de emisión. Es 4.9781500. 4.97, y lo que tenemos es 4.500. Es muy cercana, ¿de acuerdo? Entonces, acá en el ejercicio práctico vamos a ver este cálculo. Entonces, ¿qué nos indica? Que es 1 más plazo original. Entonces, aquí tenemos el plazo de adquisición.
un momento, 2,720, ¿correcto? Multiplicado por lo que viene a ser el tema de lo que es la tasa, de 68, 4.50. Todo eso dividido entre 360. Y esto elevado a de 60, que viene a ser los días restantes, o sea, al plazo al cual queremos la equivalencia, 712, dividido por el plazo original de 67, nuevamente los 720. Todo esto menos 1, y todo eso, el resultado que es el objeto de esa operación, dividido entre lo que es el de 60, que viene a ser los días restantes, que es el plazo al cual queremos hacer la equivalencia. Y todo esto multiplicado por 360, y otro aspecto adicional, con eso ya calculamos lo que es la tasa equivalente de cálculo. Y otro aspecto que también señala la norma de valoración es que tenemos que trabajar con 8 dígitos. Para los cálculos se podrían decir internos, ¿no? Algo similar es para lo que viene a ser la valoración como tal. Esto estamos viendo solamente la parte de devengamiento. Se puede dar cuenta que es un tanto complejo este tema, porque es más financiero, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de cálculos similares que se hacen para determinar el precio de mercado. Igual una serie de tasas se utiliza de marcación, la tasa original, al plazo, la cantidad de valores que han negociado y una cuestión de elementos que utilizan para calcular. Pero si se dan cuenta, inicialmente como no conocen mucho la fórmula parece muy compleja, pero si la analizan con calma se van a dar cuenta que no es tan complicada. Pero fundamentalmente lo que tiene que quedar claro es por qué utilizamos esta tasa. Porque queremos encontrar una tasa que sea equivalente entre el plazo de emisión del DPF y el plazo en el cual estamos calculando, o el plazo de vencimiento del DPF, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que obtenemos la tasa, hacemos la aplicación de una fórmula que ya es más conocida para nosotros, que es el valor presente, que básicamente es el valor final dividido entre 1 más la tasa, en este caso sería la tasa equivalente, y el plazo restante que nos queda hasta que venza el DPF. Entonces, aquí tenemos 872.000, el valor final, la tasa de rendimiento equivalente, 4.978, internamente se está tomando en cuenta los 8 dígitos, y todo eso multiplicado por los días restantes, 712, ¿de acuerdo? Entonces nos da 800.766.40, que es el valor presente al 30 de junio, tomando en cuenta la tasa de rendimiento equivalente y el valor final del DPF que hemos traído a valor presente. Entonces acá comparamos ese valor que tenemos con el valor que tenemos registrado en mayores de 800.000, entonces tenemos intereses devengados por 766.40 bolivianos. ¿De acuerdo? Entonces ese es el monto que tenemos que registrar contablemente. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, tal vez? Ya, prosigamos. Entonces, como digo, no se preocupen tanto de esta fórmula. Ya tienen en el Excel, es cuestión de, como se decía, que la dijeran. Entiendo que es nueva tal vez para algunos. Entonces, ya tenemos calculado lo que viene a ser el devengamiento, 766.40, y procedemos a registrar. Entonces, como es a valor de costo, como dijimos, utilizamos otra cuenta, no la misma cuenta de certificados de depósito a plazo fijo. Entonces, la cuenta que utilizamos para registrar ese devengamiento es la 102.50.01. Entonces, la 102.50.01. ¿Qué nos indica? Intereses por cobrar sobre valores e instrumentos de deuda nacional. Entonces, en esta cuenta registramos el devengamiento de los intereses por el monto que hemos obtenido, que son los 766.40. Y por otra parte, registramos el ingreso en la cuenta 520.0802. 520.0802. Acá está. Rendimientos por inversiones bursátiles en valores de deuda. Esto es para del Estado y públicas, y este es para entidades financieras nacionales. A 520.0802. Entonces,
la cuenta de ingreso que utilizamos para registrar estos intereses. Entonces, ya tenemos 766,40. Y este monto va a ir a nuestro mayor, intereses por cobrar sobre instrumentos de deuda. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué información más tenemos? Aquí nos indican que al 30 de junio también tenemos la siguiente información, que el valor de mercado al 30 de junio es de 799.750. Aquí es información que calculan las agencias de bolsa dentro de lo que significa la valoración de cartera, y este monto se obtiene sobre la base de la información que emite la Bolsa Boliviana de Valores de los hechos de mercado. Entonces, como se ha explicado, con las acciones, existe una dinámica similar al momento de ver el tema de la valoración de renta fija. En su momento, rápidamente les voy a mostrar este tema de la valoración. ¿Ven el documento? Sí, Licen. Sí. La recuperación normal. Excelente. Entonces, aquí está. Voy a mover el documento, creo que a veces cuando está en otra pantalla no se mueve, ¿no? ¿Sí? No. Ya, denme un momento. No sé por qué motivo pasa eso. Pantalla 1. Ahora sí. Ahora sí, ¿no ven? Sí, ahora sí. Bien. Excelente. Entonces, nuevamente vamos a lo que es la metodología de valoración, este documento. Y aquí hay un acápite específico de valoración de renta fija. Ya más o menos se van a ubicar en esta parte que era similar en lo que son las acciones. Hay un código de valoración de 2 dígitos que corresponde a los tipos de títulos. Por ejemplo, en este caso aquí están los tipos de títulos. 01 es para abono, 02 con cupón. En el caso nuestro es certificado de depósito a plazo fijo, sin cupones, entonces el 06 es nuestro código para este ejemplo. Los primeros 2 dígitos, digamos, ¿no? 06 que sería nuestro código de valoración. El 3, el 4, el 5 y el 5 identifican al emisor. Si no me equivoco, este DPF era ¿de qué banco era? Era del Banco Económico. Ya. Entonces, un momento. Entonces sería BEC. Sería entonces, el código básicamente sería 06 BEC. El sexto carácter representa la moneda de emisión. Y aquí también define un código para la moneda. Moneda nacional es N en bolivianos, E en dólares, todo eso. Entonces, básicamente ya ahí explica que incluso por la moneda, luego el plazo, miren esas fórmulas tremendas que utilizan para plazo económico o aquello, para calcular lo que es el código, la valoración. Y va definiendo por los rangos. Bien, también este tema es bien interesante, ¿no? A diferencia de las acciones. Por cada rango le da un código. 01 de 0 a 30 días. En el caso nuestro del ejercicio, este DPF era por 720 días. Entonces, al 30 de junio le quedaban 712 días. Entonces, ahí aplicamos el rango. Entonces, el rango en esa parte sería ¿cuál? 712. Estaría acá, en el rango 18. Entre 661 y 720 días, y este código correspondería a lo que viene a ser nuestro código de valoración. Entonces, así se va estructurando. Entonces, tomando en cuenta este código de valoración, vamos a ver si durante esos días que uno tiene el valor en su poder, hay operaciones que marcan precio tomando ese código de valoración. Y se dan cuenta en el DPF, va a pasar 30 días, va a entrar a otro rango, entonces continuamente hay que ir viendo los códigos. Entonces, en teoría, hay que ir viendo, les digo, ¿no? Porque al final, como digo, es tan especial este tema de la valoración que ya está todo automatizado. Entonces, rápidamente van calculando los códigos de valoración por cada valor de renta fija, lo procesa la bolsa, lo lanza a las agencias de bolsa, capturan el archivo que les indicaba, de hechos de mercado, internamente hacen los cálculos, agarran todas los valores de renta fija que cumplan con esos códigos y hayan tenido marcación en el día y automáticamente los valoran. ¿De acuerdo? Solamente esto para que tengan conocimiento de cómo se aplica. ¿Ya? Entonces ahí nos indica todo eso. También, ¿qué nos menciona? La valoración. El evento que se adquiere cualquier valor en el mercado primario o secundario y hasta que no se registren otras transacciones con valores similares en los mercados bursátiles y otros asociados y no existe un hecho de mercado vigente histórico de acuerdo a lo descrito en la presente metodología. Se utiliza la tasa de adquisición. Ya cuando existen movimientos, aquí te nos indica, ¿no? En este caso, la tasa de rendimientos de Levante será promedio ponderado de la tasa de rendimiento de transacciones.
Entonces, cuando ya existe algún movimiento, algún precio que ha marcado, ya se utiliza justamente esa información, después de que cumpla con ciertos parámetros y condiciones, para realizar el cálculo respectivo. Por eso, en el ejercicio que estamos realizando, como les he explicado anteriormente, directamente ya tomamos como ejemplo que hay un dato de lo que viene a ser el precio de mercado que está marcando el precio para nuestro DPF, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos como dato que al 30 de junio el precio de mercado, de acuerdo a la información de la Bolsa de Valores y todo aquello, es de 799.750 bolivianos. El valor presente de nuestro DPF que hemos calculado, primero se calcula el devengamiento, ¿no? A esa fecha, ¿cuánto vale? Era de 800.766.40 bolivianos, el valor presente. Ya lo hemos registrado, es el valor. Entonces, con ese valor yo comparo el valor de mercado. Entonces, ahí nos indica que existe una diferencia en contra, ¿no? De 1.016,40 bolivianos por una pérdida por valoración. ¿De acuerdo? Entonces, esta pérdida por valoración, comparando mi valor presente del DPF al 30 de junio en relación al precio de mercado al 30 de junio por operaciones realizadas en el mercado de valores, en la bolsa de valores, es de 1.016,40 negativo. Entonces, tengo que reconocer esta pérdida como tal. A este efecto, utilizamos la cuenta 420.1501. La 420.1501. Ya, aquí tenemos 420.1501. Pérdida por valores de títulos representativos de deuda. Entonces, es la cuenta de gasto. Entonces, acá en la cuenta de gasto, registramos el monto de la pérdida, 1.016,40. Listo. Y en esta otra cuenta, la 102.7001, aquí un dato importante, es la cuenta previsión por menor valor en títulos e instrumentos representativos de deuda nacionales. ¿Por qué? Una vez más, porque estamos registrando a costo. Entonces, como no podemos registrar en la misma cuenta de DPFs, utilizamos una cuenta que muchos de ustedes deben conocer, las cuentas regularizadoras de activo. Esto se va a reflejar en el activo, pero restando al monto que tenemos contemplado. Es lo mismo que ocurre con los activos, ¿no ve? Tenemos el activo y su depreciación acumulada. En cuentas por cobrar, previsión por cuentas incobrables. Lo mismo acá. El valor del DPF a valor de costo y abajo su previsión por valoración a menor costo. Entonces, la forma en que se registra contablemente esta operación. Entonces, acá ya tenemos la previsión, que sería 1.016,40. Es una cuenta regularizadora de activo. ¿Queda claro este concepto, no? ¿O alguna duda? ¿Me confirman, por favor? Ya. Prosigamos entonces. Entonces, ya tenemos registrado el efecto de la valoración, que en este caso ha sido negativo. Lo hemos registrado en una cuenta de gasto y asimismo en una cuenta regularizadora de activo, que es previsión por menor valor en títulos e instrumentos representativos de deuda nacionales. Luego registramos qué ocurre al vencimiento del DPF, el 12 de junio de 2022. Obviamente vamos a saltarnos varios asientos que de por medio vienen, que es por cada mes, todo aquello. Entonces vamos a ir directamente para fines simplemente de enseñanza al vencimiento. ¿Qué correspondería? Entonces tenemos la fecha de vencimiento, es el 12 de junio de 2022. Corroboramos acá el dato, 12 de junio de 2022, correcto. Entonces tenemos el mismo cálculo, ¿no? Acá. Al 12 de junio, obviamente días de vida restante ya son 0, se hace el cálculo a valor presente, del valor final multiplicado por la tasa y multiplicado por los días que quedan, que son 0, y el monto que me da es 872.000 bolivianos. Y básicamente es el valor del DPF al final de su vida, ¿no ven? Lo que hemos calculado inicialmente, 872.000 bolivianos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que calculamos. Cuando tenemos
en lo que viene a ser el tema de el valor del DPF, es importante discriminar, ¿no? Tomamos en cuenta el valor del DPF para calcular el rendimiento a esa fecha de cierre. ¿Cuánto era? Era 800.000. Y luego tomamos en cuenta el valor de lo que es el interés por cobrar, el devengado. Obviamente, si hiciéramos a detalle, fecha por fecha, el devengado sería mayor, porque en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, hubiéramos ido sumando acá más montos, ¿no? Pero una vez más les reitero, para fines solamente de explicación, estamos acortando si vale el término de ese proceso y estamos reflejando de esta forma. Entonces, tomamos en cuenta el monto que tenemos del DPF, por el valor nominal, todos los intereses que se encuentren devengados a la fecha de vencimiento y los sumamos acá. Ojo, no se toma en cuenta la valoración, porque estamos calculando devengamiento de intereses. Por eso no tenemos que discriminar sobre el término el efecto de lo que viene a ser la previsión de lo que es la previsión o la ganancia por valoración. Entonces, una vez que tenemos el dato, hacemos la simple diferencia y obtenemos que el interés devengado al vencimiento es de 71.233.60. Entonces, aquí hacemos varios ejercicios o varios registros, como es el vencimiento, desde conocer el ingreso como tal que tenemos y adicionalmente ya revertir lo que viene a ser el tema del DPF, ¿no? O sea, que ejemplo ponemos inicialmente en la cuenta 520-0802, que es en la que hemos reconocido inicialmente los rendimientos, acá, que es la cuenta que utilizaríamos para registrar este rendimiento final. 520-0802, en la cuenta de rendimientos por valores bursátiles de entidades financieras nacionales. Entonces es por los 71.233, una parte. En la 102.5001, básicamente es la cuenta de lo que son los devengados. Entonces tenemos que revertir, teníamos en por cobrar, ahora ya vamos a cobrar el DPF, impuestos por cobrar, ahora lo cobramos, entonces tenemos que a la vez registrar eso, ¿no? 766,40. Entonces acá registramos los 766,40 en el haber. Y la cuenta es intereses por cobrar sobre valores e instrumentos de deuda. Luego, acá en el 10202, revertimos, cerramos la cuenta de lo que es DPF, ¿no? Está de acá, por los 800.000 bolivianos. Por los 800.000 bolivianos. Y aquí es el monto total del DPF, ¿no? Que es a su vencimiento, 872.000. Con lo cual, cuadra el ejercicio. Y esto siempre hemos recibido en nuestra misma cuenta con la que hemos hecho el desembolso en la cuenta del Banco Ganadero. Listo. En Banco Ganadero tenemos los 872.000 bolivianos. Hemos cobrado el DPF más sus intereses. Luego tenemos certificados de depósito a plazo fijo. Cerramos la cuenta abonando 800.000, que es el valor nominal. Y como estaba a costo, el monto, y esto va a ser acá, ¿no? Los 800.000, con lo cual ya va a quedar prácticamente en cero la cuenta cerrada. En cero. Listo. Entonces, luego, ¿qué más registramos? Igual, lo mismo, los 766,40 de lo que es esta cuenta por cobrar. Bueno, aquí 766 es más o menos lo que haríamos, con 40, y listo, la cuenta igual en cero. Cerramos la cuenta. Y luego reconocemos los intereses por ese periodo, ¿no? Al cierre, que son 71.233, todo aquí. La sumatoria de todo esto, del valor nominal, más los devengamientos, más lo último que hemos calculado en rendimiento, nos da los 872.000 bolivianos, y es el monto que percibimos con un cheque y todo aquello, ¿no? En efectivo, y lo depositamos en nuestro banco. Luego, ¿qué faltaría? Un tema muy importante a tomar en cuenta acá. Y eso no hay que dejar, me parecería que ahí concluiría la operación como tal, ya se cerró, ya me han pagado y todo aquello, pero hay unos ajustes, si vale el término, contables que hay que realizar. ¿En qué queda esta previsión por menor valor? Viene una previsión acá. Pero al momento que hemos cobrado, ya esa previsión prácticamente quedaría sin efecto. Entonces tenemos que revertir esta previsión.
Y eso algunos dicen, entonces, ¿para qué hacemos previsión? ¿Para qué hacemos ganancia por valoración si al final, cuando vence el DPF, igual ya no tiene ningún efecto? Y es verdad, ya no tiene ningún efecto. Pero justamente lo que busca con el tema de la valoración y precios de mercado y todo aquello, mantener a valor de mercado un valor como tal, es justamente de que en un momento determinado que tengamos posesión del valor como tal, tengamos el dato de cuánto es su valor en ese momento en lo que es el mercado bursátil, para ver en ese instante si es que hubiera la opción de vender el DPF, tengamos el precio bajo el cual podríamos venderlo. En ese caso, ejemplo, si hubiera una ganancia por valoración, esa ganancia por valoración se materializaría, porque estaríamos vendiendo al monto del valor nominal, más el devengamiento, esa fecha en la cual quiero hacer la venta, que no es precisamente el valor de vencimiento del DPF, más lo que viene a ser el monto de valoración, es el monto al que venderíamos. Y ahí de alguna manera se puede decir que se materializa efectivamente este tema de la valoración. Pero si al final de todo cobramos el DPF en las condiciones iniciales al vencimiento, concluye el DPF y cobramos, vamos a cobrar lo que siempre estaba establecido. Y obviamente todos esos movimientos que hubieron en el interín del plazo se van a revertir, ¿no? Ya no tienen efecto. Tienen en su momento efecto porque eso es lo que indica el manual de cuentas y tiene su sentido, ¿no? De que siempre tengamos los valores a precio de mercado, a valor de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que correspondería hacer es revertir esta previsión. Entonces, la 102.7001, que es la previsión como tal, es esta, la revertiríamos por el monto que hemos constituido. Veamos si copia. Ya, por el monto que era de 1016,40. Es probable que durante toda la vida del DPF ha habido más previsiones, tomen en cuenta eso, ¿no? También ganancias por otra parte, entonces todo eso se revierte al final. Y si bien en el primer asiento nos ha generado una pérdida, una cuenta de gasto por la previsión, ahora revertido va a generar una cuenta de ingreso. Y también ahí aplicamos lo que dice el manual de cuentas, que no se pueden netear las cuentas. En este caso no sería simplemente revertir el gasto, inclusive puede ser que ese gasto sea reconocido con una previsión en la gestión 2019, por ejemplo. Y si el DPF ha pasado a otra gestión en 2020, en 2020 puede reconocer el ingreso. A la larga igual se ha compensado, porque por un lado ha hecho un gasto, es un gasto, al momento que concluye el DPF y revierto, voy a generar un ingreso, lo cual al final quedaría el efecto neto en cero, ¿no? Entonces aquí utilizaría la cuenta 520.1501. 520.1501, que está relacionado también con lo que es valoración, ¿no? 520.1501, ganancia por valoración. Si bien es una ganancia como tal, efectiva, en esencia, pero es la cuenta que se podría indicar que es como una contracuenta para reflejar este efecto, por los 1016,40, con lo cual ya estaría cerrada esta cuenta, aquí igual le conoceríamos los 1016,40, miren, y la cuenta quedaría en cero, ya estaría cerrada, 1, 2 y las 3 cuentas. Y lo último que quedaría también, que también es importante, es la cuenta de registro que revertiríamos de la 901 y 801. Ahí también surgen algunos descuidos, ¿no? Que el contador no hace este asiento, imagínense que es un cierre, ya no tiene los DPFs en su poder, y en cuentas de registro resulta que salta un DPF por 800.000 bolivianos cuando el DPF ya ha sido cobrado. Es un tremendo, ¿no? Ese tema de que al final sale como una observación importante, porque es por el monto, y porque una cuenta de registro está reflejando algo que no corresponde. La custodia, posesión de un documento que ya ha vencido, que ya lo hemos cobrado y ya no tenemos en nuestro poder, ¿no? Entonces, es importante completar toda la operación, inclusive con las cuentas de registro, revirtiendo las mismas, ¿no? Entonces, eso sería en lo que viene a ser el registro de renta fija bajo el precio de costo. ¿Alguna duda? Vamos a tener que correr un poco. Nada, ¿no? Están muy callados hoy, muchachos. Sí, ya. Sí, dime. Un poquito más abajo. Claro. ¿Qué parte quiere ver? ¿Vencimiento? Los últimos dos quería ver.
¿Esos dos asientos? Sí, ahí está bien, gracias. Está. Aquí la previsión, revertimos la previsión contra una cuenta de ganancia, porque antes ha sido contra una cuenta de gasto cuando hemos constituido, y al final lo único que hacemos es revertir la inicial, era 800 y 900, ahora es 900 y 800. Debitamos y abonamos, con lo cual cerramos también esas cuentas de registro. Y al final todas las cuentas involucradas en esta operación tendrían que quedar en cero. ¿De acuerdo? Ya. Prosigamos. Gracias. Voy a empezar un poquito más aceleradamente a avanzar. Quisiera cumplir con todo lo que tenemos para el día. Si es que una parte no entiende, me indica. Interrumpe, no hay mayor problema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es precio de mercado. Y como se indicaba, todos los registros van a realizarlos en la misma cuenta de certificado de depósito a plazo fijo, que son el monto total, devengamientos y valoración. Entonces, ¿qué nos indica? Nos indica que tenemos un DPF por 780.000 bolivianos. Al 3 de enero, la empresa Safi Mercantil decide comprar un DPF por 780.000 bolivianos a 720 días a una tasa del 6%. A tal efecto, efectúa el pago de esa operación mediante cuenta corriente del Banco Unión. ¿De acuerdo? 780.000, 6%, la fecha de adquisición es el 3 de enero de 2020, 720 días exacto. Entonces, acá tenemos el valor nominal, 6%, la tasa de rendimiento equivalente que has explicado cómo se obtiene, automáticamente ya está con las fórmulas acá. Nuevamente es un monto similar, un porcentaje similar. Fecha de emisión 3, fecha de vencimiento tomando en cuenta los 720 días, que es la sumatoria de esto, es el 23 de diciembre de 2021. El interés, igual que el cálculo del monto de valor nominal por la tasa, por el tiempo, 93.600, y esta información, valor final, que nos va a servir para calcular los devengamientos, es de 873.600. Entonces, podemos registrar, igual que en la anterior operación, los primeros asientos no son distintos, y registramos en certificados de depósito a plazo fijo, el monto de 780.000 bolivianos, contra la cuenta Banco Unión, si no me equivoco, no, estoy mal. Banco Unión, correcto. Los 780.000 bolivianos. Listo. Y entonces acá está en el mayor 780.000 bolivianos. Luego tenemos la cuenta de registro, igual las mismas cuentas que utilizamos hace un instante, 801.0101. Ya. Y la otra cuenta que es la 901.01 de acá. Igual. No sé por el formato, pero no jala directamente. Por el monto de 780.000 en el debe y 780.000 en el haber. Listo. Los primeros asientos son idénticos. Luego hacemos el cálculo, ¿no? Hemos adquirido el DPF al 3 de enero. El primer cierre sería el 31 de enero del 2020. Entonces, el 31 de enero de 2020, hacemos el cálculo respectivo. Tenemos los días restantes, a partir de esta fecha, hasta el vencimiento del DPF, hacemos el cálculo de los intereses tomando en cuenta el valor final, la tasa de rendimiento equivalente y el plazo restante hasta que venza el DPF, 692 días. Y tenemos como valor presente de este DPF 783.445.22 al 31 de enero de 2020. Entonces hacemos aquí la simple diferencia con el valor nominal, 780.000, y nuestro interés al 31 de enero a devengar es de 3.445.22. Aquí también, cuando revisen, piden para poder verificar el cálculo que hemos hecho de la tasa de rendimiento equivalente. Y procedemos a registrar. Ahora, tomando en cuenta que estamos viendo a precio de mercado, en la misma cuenta 102.0201, que es la de certificado de depósito a plazo fijo, reconocemos el monto del devengamiento, que son los 3.445.22. Y contra una cuenta de ingreso, que es la misma que utilizamos en el anterior ejercicio, esta de acá, rendimiento por valores bursátiles en entidades financieras nacionales, registramos este monto en el ingreso. Y listo, ya tendríamos registrado nuestro devengamiento al 31 de enero, con la única modificación en relación al anterior ejercicio de que registramos en la misma cuenta.
Entonces acá, como ven, tienen una fórmula, ya está diciendo la misma cuenta. Entonces, al 31 de enero nos preguntan cuánto es el valor de este DPF. Aquí está, el valor de DPF es 783.445.22. Sin embargo, faltaría uno más todavía para cesar el tema de lo que es 31 de enero. Faltaría un registro, que es la valoración. En este caso nos indican que al 31 de enero de 2020 hay una ganancia por valoración, porque el valor de mercado al 31 de enero de 2020 es de 783.950. Y tomando en cuenta el devengamiento, nosotros teníamos 783.445.22. Entonces existe una diferencia positiva de 504.78, que es una ganancia por valoración. Entonces, nuevamente utilizamos la misma cuenta, 102.0201, y ahí registramos el monto de lo que es la ganancia por valoración. ¿De acuerdo? Y contra la misma cuenta de ingreso, esta sería la cuenta de valoración, la 520.1501. La 520.1501 es para valoración. Aquí en otro caso no teníamos, creo, ¿no? No, en un momento. En el anterior caso no teníamos una ganancia por valoración. Entonces buscamos acá ganancias por valoración. Aquí está. Ganancia por valoración, títulos, valores, 520.1501, está bien. Sería esta la cuenta. Entonces, es la cuenta que utilizaríamos para registrar la ganancia por valoración. 504.78. Entonces ya tenemos en la misma cuenta de puesto a plazo fijo los 504.78 y en la cuenta de ingreso el mismo monto. Y este dato también se va a lo que viene a ser el mayor, ¿no? Sería así, 504.78 lo que es valoración. Entonces, ahora sí, si nos preguntan cuánto es el valor de mi DPF al 31 de enero, aquí tengo el dato en una sola cuenta. 783.950 es el valor de mercado. Si yo deseara venderlo, vendería a este precio, en esa fecha, ¿no? Igual dentro de lo que es el mercado de valores. Puede que haya después especulaciones, que no quieren ese precio, entonces ya hay una serie de negociación interna, ¿no? Pero el precio dentro de lo que es el mercado de valores es ese, el que se tiene a esa fecha. Listo. Después, ¿qué más? Y al vencimiento. Al vencimiento sería el 23 de diciembre de 2021. Es la fecha, ¿no? Que tenemos. Volvemos acá, fecha de vencimiento, 23 de diciembre de 2021, correcto. Entonces, esa fecha, obviamente, los días de vida restantes son 0, y el monto que calculamos es de 873.600, que es el monto de 873.600, el valor final, el mismo monto. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos los 873.600. Entonces aquí nuevamente tomamos en cuenta lo que es el monto del DPF, el valor nominal, más lo que son los devengamientos de intereses, y no tomamos en cuenta la valoración, porque estamos calculando rendimientos. Si tomáramos en cuenta la valoración más, distorsionaríamos el ingreso por rendimientos, que es otro concepto distinto a lo que es valoración, ganancia por valoración. Entonces el monto lo consignamos acá y por simple diferencia obtenemos lo que viene a ser el rendimiento por ese periodo hasta el vencimiento del DPF. Entonces aquí en la 101.0201, que es la de Banco Unión, registramos el monto total del DPF, que vendría a ser 873.600, que es el monto que vamos a recibir al vencimiento del DPF. Entonces aquí también tenemos otra cuenta del rendimiento de acá, el 520.0802. ¿Dónde está? Que es el rendimiento por la operación. Listo. Por el monto que tenemos acá de intereses. Luego tenemos la 102.0201, que es el TPF, este de acá. Y por el monto que corresponde.
Vamos a copiar directamente. Por eso decir, copiar y pegar especial, veamos. Entonces, en la cuenta contra la cual imputamos el monto, ¿no? En sacar, ¿qué monto tomaríamos en cuenta? Aquí ya tendríamos en cuenta el monto total de la cuenta que tenemos acá. 783.950. ¿Correcto? Y tomando en cuenta que ya es el vencimiento, entonces acá también tomaríamos en cuenta la diferencia que existe entre el monto que tenemos acá menos el monto que tenemos acumulado de 504,78. Esto en positivo. Por menos 1, que vendría a ser la reversión de lo que viene a ser el tema de la valoración, ¿no? Que es lo que hemos obtenido inicialmente, el efecto. Entonces, como inicialmente era una ganancia por valoración, ahora va a ser la reversión de la pérdida. En este caso hemos hecho un solo ejercicio todo. El tema de valoración, tenemos acá la cuenta, que es la 420, esta de acá, y listo. Entonces revertiríamos lo que viene a ser lo que inicialmente hemos tomado como ganancia por valoración, con lo cual quedaría el asiento y estarían cerradas igual todas las cuentas. Y hemos recibido el monto que nos corresponde al vencimiento de lo que es el DPF como tal. ¿De acuerdo? Aquí está esta ganancia, acá la estamos revirtiendo. Vamos a ver si sea más claro. Esta ganancia de acá. Porque ha vencido entre el efecto que teníamos de la ganancia como tal, ahora la revertimos porque al final hemos cobrado el monto que correspondía entre lo que viene a ser el valor nominal, la tasa y el plazo. Una vez más, les explico esa parte, ¿no? Porque muchos dicen en vano, ese asiento no tiene razón de ser. Tiene razón de ser mientras tiene vigencia el valor, porque es importante tenerlo a precio de mercado. Y enseguida vamos a ver un ejemplo de esa naturaleza. Aquí ya tenemos cerrado todas las cuentas, incluido lo que viene a ser el tema de lo que es la reversión de la valoración. Acá no nos podemos olvidar del asiento de la cuenta de registro donde revertimos la 901 y la 801. Por el monto inicial, no los 873.000. Por el monto inicial de 780.000. Y listo. En esta primera instancia ya habíamos concluido con todo lo que es el devengamiento hasta el vencimiento del valor. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, acá para que tenga sentido lo que les mencionaba hace un instante, vamos a hacer aquí el ejercicio de que al 31 de enero vendemos el DPF. ¿Correcto? Entonces, en nuestra cuenta de banco, es tan simple como esto. Registramos el monto del DPF. Del monto del DPF. ¿Qué monto? El monto total que teníamos al 31 de enero de 2020. Este de acá. Y por ese monto recibimos el monto de 783.950. Porque ahí estamos tomando en cuenta el devengamiento de intereses, estamos tomando en cuenta la valoración y al final hemos materializado, como les decía, lo que es el efecto de la valoración como tal. Entonces ahí ya no sería revertir el efecto porque ya el efecto es real, entonces realmente es un ingreso que hemos percibido en efectivo y hemos dado de baja todo lo que es el DPF como tal, digamos, ¿no? Entonces ahí ya se podría ver claramente ese efecto de lo que viene a ser el tema del cobro del DPF como tal. Bueno, aquí las cuentas del Egipto serían las mismas, cerramos con 780.000 bolivianos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Nada? ¿O está muy claro o no están entendiendo? A ver, sean sinceros. ¿Está claro? ¿Me confirman, por favor? El 4, por favor, un poquito puedes
explicar. El asiento 4, ¿correcto? ¿No ve? El vencimiento. Sí, ese. Ya. Entonces, como le indicaba, el vencimiento, lo que ya registramos inicialmente es el cobro del DPF, y el cobro del DPF es por el monto de 873.600, porque es su valor al final, tomando en cuenta lo que viene a ser el valor nominal de 780.000, su interés de 93.600, y el monto total al final del DPF es de 873.600, que tenemos acá calculado, ¿no ven? Este es el monto que registramos en banco. Listo. Luego, como hemos mantenido el DPF hasta su vencimiento, los efectos que se han generado, ya sea por ganancia o pérdida de valoración, se revierten, porque al final se ha cobrado el DPF por el monto que se tenía contemplado en el documento como tal, el valor nominal, su tasa y el plazo. Entonces acá, a diferencia del anterior ejercicio, en un solo ejercicio estamos haciendo la reversión. Inicialmente acá habíamos contemplado un ingreso por valoración de 504.78. Entonces, como al final este efecto ya no es real, se ha cumplido con el plazo y todo aquello, entonces se revierte ese efecto y se registra en cuentas de gasto los 504.78 bolivianos. ¿De acuerdo? Con eso estaríamos eliminando este efecto de la valoración, porque al final se ha mantenido todo el tiempo hasta su vencimiento el valor con nosotros, en nuestro poder. Luego, damos de baja, o revertimos o cerramos la cuenta de certificado de depósito a plazo fijo. Y ese dato, ¿de dónde sacamos? Es todos los montos que se han acumulado hasta la fecha de vencimiento. Ahí tenemos el valor nominal, 780.000, tenemos el devengamiento, 3.445.22, y el efecto de la valoración, que en su momento fue una ganancia por valoración. Todo ese monto total, que suma 783.950, es el que le vamos a la ver para cerrar la cuenta. Y finalmente, aquí registramos los rendimientos que hemos calculado al cierre, este de acá, los 90.154.78. Y son los intereses a la fecha de vencimiento del DPF. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tenemos cerrado nuestro asiento en el cual cuadra y contemplamos todas las cuentas que en su momento se han debitado y acreditado en función al movimiento del DPF como tal. ¿Te queda claro ahora? Sí, gracias, Lice. Ya. Listo. Entonces, esto sería en relación a lo que son inversiones a precios de mercado. Tengo otro ejercicio de pagarés que es similar. ¿Quieren que hagamos una más o podemos entrar a bonos? ¿Les queda claro esa figura? Yo había hecho uno más porque entiendo que el tema de la tasa de rendimiento equivalente, el tema de lo que viene a ser precio de mercado, tiene ciertas particularidades y quería afianzar el conocimiento con este ejercicio. Estamos ahora a unos 7 minutos de que concluye el tiempo, pero este ejercicio es un tanto largo, pero es muy interesante y quiero mostrarles sobre bonos. Aquí ya vamos a ver, como les decía, el tema de lo que son bonos a largo plazo, su registro, incluso con un anexo adicional de cómo se registran y se calculan los cupones. ¿Ya? Entonces, capaz que vayamos al tema de los bonos, hasta donde podamos avancemos, y el ejercicio otro día jueves, si es que tuvieran alguna duda adicional, el día viernes repasamos nuevamente el tema de lo que viene a ser al precio de mercado. Es la misma dinámica para pagaré, no hay ningún tipo de cambio. La única diferencia del pagaré, aquí también tenemos su definición, que es un título de valor de corto plazo, de igual forma tiene un valor nominal, una tasa definida y todo aquello. Y la dinámica es idéntica a lo que es el DPF, solamente variarían las cuentas en las cuales vamos a registrar, ¿no? Porque tenemos códigos por cada tipo de valor. Y el resto sería la misma dinámica. En este caso no se van a preocupar estos datos, salen así inicialmente porque no están llenados algunos campos. Quería cambiar esto con una fórmula adicional que existe en Excel para que salga en cero, pero va a ser complicar más las fórmulas, les voy a confundir porque hay que hacer aquí si es 0, tiene que dar 0, si no, aplicar la fórmula va a ser más complicado. Se preferido mantenerlos así nomás. Como no están con los datos, sale en negativo.
pero una vez que vayan llenando los datos de acuerdo al enunciado, van a ir empezando a salir los resultados que corresponden en cada caso, ¿de acuerdo? Entonces, veamos bonos. Es muy interesante el tema de bonos. A ver, para empezar los bonos. El bono es un título valor de renta fija. Es una obligación financiera contraída por un emisor, empresa o gobierno, inclusive puede emitir un gobierno bonos. Han visto escuchar alguna vez, igual nuestro gobierno ha emitido bonos. Y con un inversionista, ¿no? Es una obligación con un inversionista. Por dicha obligación, el emisor se compromete, además de devolver a los inversionistas el capital prestado, lo que nos están dando, pagamos una tasa de interés pactada en una o varias fechas determinadas. Es también interesante. El DPF lo cobrábamos al final, el monto del DPF más sus intereses. En los bonos pueden hacer pagos, inclusive amortizaciones, pagos de intereses y amortizaciones durante la vida del bono. Generalmente los bonos son de largo plazo, generalmente, ya a largo plazo, incluso de 10, 15 años, ¿de acuerdo? Ahí está el tema de cupones, una serie de conceptos que son distintos a lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, es la particularidad del bono. Las empresas acuden a este instrumento de financiamiento cuando justamente tienen un monto importante que requieren para poder encarar un proyecto. Por eso es lo interesante de los bonos, porque incluso hay un prospecto de emisión de bonos que tiene una calificación. No sé si han visto estructuración, pero en esa materia es lo que se van a ver a mayor detalle, todo lo que implica estructurar en función a la información financiera. Esto me vamos a ver una parte en lo que es análisis financiero, ¿no? Hacer un análisis financiero de la empresa. Ven un integral, en sí caso solamente son ratios como tal, sino también ven lo que es la industria, en qué sector está, cómo ha sido el tema del rendimiento, qué perspectivas existen a futuro, todas esas cuestiones. Entonces hay un análisis integral que lo hace una calificadora de riesgo, le asigna una calificación de riesgo que es muy importante para que los inversionistas vean si consideran conveniente o no invertir en estos valores de acuerdo a la calificación de riesgo que tienen estos emisores, ¿de acuerdo? Es bien interesante. Entonces, yo he preparado un caso real de una emisión de esta empresa Nutrioil que ha emitido en septiembre. Entonces, va a ser un hecho real, es lo más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el tema de amortizaciones, el tema de cupones. El cupón u obligación es el pago de un cierto porcentaje del valor del bono, que se mencionaba hace un instante, a su poseedor, ya sea de forma anual, semestral, trimestral o mensual. En este caso del ejercicio, que es como digo, un caso real, es semestral, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos lo siguiente, que en fecha 11 de septiembre de 2020, la empresa Safi Unión decide comprar 10 bonos de Nutrioil 2, emisión 2, con valor nominal cada bono de 10.000 bolivianos, cada bono, a una tasa de 6.3%. A tal efecto, efectúa el pago de esta operación mediante cuenta corriente del banco de crédito y la operación se realiza bajo los siguientes términos. Entonces, inicialmente empezamos a vaciar información. Cantidad de bonos adquiridos son 10. Valor nominal era de 10.000. ¿De acuerdo? 10.000. Entonces, un monto total de 100.000 bolivianos hemos adquirido. Tasa de emisión es de 6.3%. ¿Ya? Y la fecha de emisión es el 11 de septiembre de 2020. 11 de septiembre de 2020. Listo. Plazo de la emisión. Tenemos aquí el plazo. Creo que no está. En sus características de emisión está. Enseguida vamos a copiar eso. Entonces, cuando se emite un bono, como les indicaba, existe un prospecto de emisión. Entonces voy a compartir con ustedes ese dato. En un momento, lo que viene a ser las características inicialmente. Aquí está. ¿Ven el documento? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Sí. Excelente. Entonces, aquí está toda la información que el inversionista, empresa o persona natural, si tuviera la posibilidad, que requiere para ver si es conveniente invertir en estos bonos. Obviamente tenemos el nombre, bonos Nutrioil, emisión 2,
Aquí está el monto, miren, son 173 millones de bolivianos que se va a financiar a través de bonos. Entonces aquí está la fecha que inicialmente hemos mirado, 11 de septiembre de 2020, fecha de emisión. ¿De acuerdo? Un poco más lo voy a agrandar para que veamos bien. Luego, plazo de colocación, 180 días, bueno, eso es tema ya propio de lo que viene a ser la colocación como tal. Otros datos nos interesan a nosotros, de la parte contable. Aquí está. Periodicidad y forma de pago de los intereses, cada 180 días, entonces cada 6 meses, por una parte. Van a grabarse esa información. Todo va a estar plasmado en el Excel. 180 días, un dato. Luego, la forma de pago de intereses será efectuado según lo descrito en el punto I2 del presente prospecto. Una fórmula que también ya la he vaciado en el Excel, de cómo se calculan los intereses. Incluso te dice cómo se van a calcular los intereses. Todo está claro, todo transparente en el prospecto. Es solamente, como se puede decir, la carátula. Porque los prospectos son como unas 200 hojas en algunos casos. Está todo el análisis. No quisiera entrar a ese detalle porque van a ver eso en estructuración. Entonces, toda la información está ahí. ¿Qué más nos interesa saber? Periodicidad y forma de amortización de capital. La amortización del capital se realizará de la siguiente manera. 15% del cupón 3 al número 5. 5% de los cupones 6 al 7. 3% del cupón número 8 al número 11. 10% en los cupones del número 12 al número 13 y 13% en el cupón 14, que es el último. La forma del pago del capital será efectuada según lo descrito en el punto I2, que igual ahí está el cálculo como tal, es el mismo, y esos son datos importantes. ¿De acuerdo? Inicialmente uno no entiende, dice, cualquier cosa no se comprende, pero ahora cuando vaciamos esta información, pues también memoricen este aspecto, los porcentajes, los bonos del tercer bono empiezan, ¿no? El tercer bono. Y hasta el bono 14, hay porcentajes, son los porcentajes de amortización, 15% va a amortizar, acá 5%, acá 3%, acá 10%, en los bonos 2 y 13, 13% en el último cupón. ¿Ya? Entonces, aspectos. Aquí está también otros datos, están las claves que no ve, hablábamos de esta clave de pizarras, esta, ¿no? No es la clave de valoración, clave de pizarra. Un código de 3 dígitos, siempre asignan, NUT, todo eso. Bolivianos, el monto total de la emisión, ya hemos visto el valor nominal, 10.000 bolivianos por cada bono, tasa de interés de 6.3%, cantidad de valores 17.300, aquí está el plazo de emisión, 2.520 días calendario, 2.520 días hasta el 6 de agosto de 2027, vencimiento, 2.520 días. Eso nos va a servir lo que nos faltaba en lo que era el cálculo en el Excel, ¿no ven? 2.520 días. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, está toda la información acá. Aquí también está la calificación de riesgo. La calificación de riesgo es A2. La empresa calificadora que ha dado esta calificación es Pacific Credit Rating. ¿De acuerdo? Es la que ha dado la calificación A2. Igual en la estructuración van a ver todo lo que es la nomenclatura de calificación, el AAA, AA, A1, A2, todas las cuestiones. Acá explica inclusive A2 qué significa. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los últimos términos y plazos pactados, la cual es susceptible, obviamente, ¿no?, a deteriorarse levemente, entonces levemente, ante posibles cambios en el emisor, dentro de lo que es la misma empresa. En el sector, también, levemente, al que pertenece o en la economía. El numeral 2 significa que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la información adicional que nos indica sobre la calidad en la emisión de estos valores. ¿Ya? Y eso también va de la mano con lo que viene a ser, como decía al inicio de las clases, lo que viene a ser nuestra política de inversión de excedentes de liquidez. Incluso a este nivel se define una política. ¿Qué tipo de valores voy a adquirir? ¿Por qué plazo? Como decía, ¿qué tipo? ¿A qué calificación de riesgo? Mi empresa solamente va a invertir en bonos o valores de renta fija que tengan calificación de AA, listo, estaría menos de AA, entonces ya no entraría. Entonces, eso es el tema, ¿no? Cada empresa en función de su apetito de riesgo, su análisis de riesgo interno que tenga, define bajo qué parámetros va a invertir, inclusive sus excedentes de liquidez, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta los aspectos, esos datos que se mencionaban, ¿no? De los 180 días, el 15%, valor nominal, los 2.520 días, todo aquello, el vencimiento 6 de agosto de 2027, toda esta información la vamos a vaciar en el Excel.
Entonces, volvamos a nuestro Excel. ¿Ven el Excel? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí. se ve. Ya. Aquí están 2520, entonces, días. Acá automáticamente ya calcula que van a ser el 6 de agosto de 2027. Prioridad y forma de pago era 180 días, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran 180 días. Listo. Ya. Entonces, para hacer el ejercicio como tal, vamos a acudir a un cuadro o un anexo para vaciar toda la información que tenemos del prospecto. Aquí tenemos el cuadro. ¿Ya? En el dato de emisión, valor nominal 10.000. Vamos a hacer el ejercicio con un solo bono para que no haya confusión. Y en esta parte de la tabla vamos a multiplicarlo por 10, por la cantidad de bonos que tenemos en posesión. ¿Ya? Entonces, valor nominal 10.000. Tasa de interés 6.3%, fecha de emisión 11 de septiembre, 2.520 días, plazo para pago de cada cupón 180 días, fecha de vencimiento el 6 de agosto de 2027, por una parte. Esta es la fórmula que se encuentra también en el prospecto, que se utiliza para cálculo, ¿no? Que básicamente es, aquí poniendo en práctica, es el valor nominal, 10.000, que está acá, 10.000 el mismo, para el arranque, multiplicado por lo que es la tasa, 6.3%, y multiplicado por los días que han transcurrido, 180, así de simple. ¿De acuerdo? Es la fórmula que se aplica. Luego, la otra parte que parecía medio confusa, ahora vamos a comprender mejor las amortizaciones, los porcentajes y los números de cupones, y la periodicidad de pago que se mantiene en todos los momentos el mismo, 180 días, cada 180 días. Entonces, tenemos acá que no ha mencionado nada del cupón 1 y 2. ¿No ves? ¿Se acuerdan los porcentajes? Eso solamente, en el caso de amortización, es cero, no se amortiza nada. Pero cada 180 días pagamos solamente intereses. A partir del cupón 3 al 5, como decía en el prospecto, es 15% de amortización. De igual manera, cada 180 días se paga intereses. Para el cupón del 6 al 7, 5%, que estaba también en el prospecto, y 180 días. Cupón 8 a 11, 3%, 180 días, cada 180 días. Cupón del 12 al 13, 10% cada 180 días, y finalmente el cupón 14, 13%, y a los 180 días. Ahora, esta información muy importante. Y toda esta información de la emisión, la fórmula y estos datos de los cupones que se encuentran en nuestro prospecto de emisión, lo vaciamos en este cuadro. Empezamos con que el 11 de septiembre tenemos una emisión por 10.000 bolivianos, de un solo bono. Claro que estamos haciendo el ejercicio. Entonces, 180 días, más 180 días ya empieza a ejecutarse el primer cupón. Entonces, como indicaba que tenemos 0% de amortización, lo único que calculamos son los intereses, con la fórmula que les indicaba hace un instante. Sobre el saldo, 10.000 por la tasa de 6.3% por los 180 días. Y tenemos 315 bolivianos de interés por ese lapso de tiempo. Ya que multiplicado por 10 son 3.150. Primero vamos a analizar todo este cuadro y luego vamos a hacer los asientos contables, que va a ser más sencillo una vez que tengamos toda esta información. De acuerdo. Luego pasa otros 180 días más, que es el 6 de septiembre de 2021, y se ejecuta, entre comillas, se ejecuta, ¿no? El segundo cupón. Nuevamente, calculamos el interés por los 180 días, continúa el saldo con 10.000 bolivianos. ¿De acuerdo? Y es 315 bolivianos. Listo. 0% de amortización. Ya llega lo que viene a ser el cupón 3. El cupón 3 nos decía que es 15% de amortización. El cupón 3, luego de 180 días, viene a ser el 5 de marzo del 2022, ya para otra gestión inclusive, calculamos el interés. Inicialmente el interés no varía, ¿por qué? Porque siempre sobre saldos. El último saldo, al 6 de septiembre de 2021, era de 10.000, sobre ese saldo calculamos la tasa y el lapso de tiempo que ha transcurrido, y son 315. Lo que sí cambia
es el monto de amortización. Esto surge de multiplicar el 15% que es de amortización por el valor nominal del bono, que era 10.000, ¿correcto? Entonces, el monto que estaríamos amortizando es de 1.500 bolivianos, con lo cual ya el saldo de capital es menor, 8.500. Entonces, ya en la siguiente cálculo de intereses vamos a tomar este saldo de 8.500 por el 6.3%, 180 días, cuando hagamos el cálculo del cuarto cupón, luego de los 180 días. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos 267.75 bolivianos por este único bono. Y como decía acá, durante el bono 3, 4 y 5 se amortiza. Entonces, 15%, en el cuarto también hacemos la misma operación de otro 15% adicional, amortizar, 15% de los 10.000, es otros 1.500, vamos a amortizar ese monto acá, 8.500 menos 1.500, el saldo es 7.000. El quinto cupón, lo propio, otro 15% de 1.500, volvemos a amortizar. Ya los intereses acaban variando en función a los saldos. Saldos, aquí es 220,50. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos el sexto cupón, ahí varía. Del sexto cupón al séptimo cupón es un 5% de amortización. Sexto y séptimo cupón, 5% de amortización. Entonces, solamente calculamos sobre el valor nominal siempre, 10.000, el 5%, que son 500, y acá nuevamente amortizamos en los dos casos. Y la misma forma, la misma hermenéutica aplicamos para los siguientes cupones. Desde el octavo hasta el 12avo cupón, del 8 hasta el 11avo, hasta el 11, es 3%. Entonces, de acá el 3%, de igual forma calculamos sobre el valor nominal, nos da 300 bolivianos. Y esto nuevamente, igual, amortizamos durante los cupones 8, 9, 10 y 11. Y por último, el penúltimo, mejor dicho, es el cupón 12 y 13 por 10%. Nuevamente aquí 1.000 y 1.000, 10%, cupón 12 y 13, ya la fecha es 11 de agosto de 2026, ¿no? Habíamos entrado con 2020. 2026, otros 180 días, el 2 ya pasa a otra gestión, el 7 de febrero de 2027, nuevamente aplico el 10% de amortización. Y pues, los intereses van calculando nuevamente sobre saldos. La misma fórmula sobre saldos. Y llegamos al último cupón, que es el cupón 14, que nos indica que es el 13% de amortización sobre el valor nominal, luego de los 180 días de transcurridos. 180 días más 180 días, 6 de agosto de 2027, entonces el 13%. Y calculamos el interés sobre el saldo, que era 1.300 solamente, y el interés es 40 bolivianos con 95 centavos. Obviamente va disminuyendo los intereses a medida que va pasando el tiempo, porque vamos amortizando, y aquí el capital va disminuyendo, hasta que llegamos hasta el cupón 14 y queda el saldo en cero, lo que es capital. Se dan cuenta aquí, inicialmente uno no entendía, ¿no?, el porcentaje de 15, 5, 10, hacía una primera suma aquí da 46%, no tiene sentido, pero si aplicamos cupón por cupón, se dan cuenta es el 100% que hemos amortizado del capital en base a estas escalas que define su prospecto de emisión. Al final también entendemos que la amortización es por los 10.000, hemos amortizado todo, y un interés total durante toda la vida de ese cupón de 10.000 bolivianos es de 2.491.65. Y ahora acá, como decía, multiplicamos por los 10 bonos que teníamos, lo mismo, solamente aquí por 10, es 24.916,50 que hemos obtenido de ganancia en intereses, y la amortización de los 100.000 bolivianos de lo que viene a ser el bono como tal. ¿Les queda claro? Interesante, ¿no? Pero si dan cuenta, ves primero el prospecto, ucha, no entiendes, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Es simplemente vaciar en una hoja de esta naturaleza, hacer estos cálculos, y ya tienes claramente toda la vida del valor como tal, durante su plazo, que son básicamente los 2.520 días,
y vas calculando en función a lo que es el prospecto. El prospecto da toda la información, lo único que tienes que hacer es vaciarlo, armarlo en un cuadro de esta naturaleza, para que quede claro lo que va a ser el capital, la amortización a capital, para cada periodo, lo que son los intereses, que es lo que nos interesa desde el punto de vista contable. ¿De acuerdo? Que obviamente vamos a multiplicar por 10, y eso es lo que vamos a ir registrando. Entonces, tomando en cuenta ya esta tabla en la cual hemos establecido los montos de interés por cada periodo, las amortizaciones que corresponden, vamos a hacer el registro contable. Ya son las 21:15, aquí está el cuadro, y vamos a empezar a hacer todos los asientos contables hasta el vencimiento. Entonces lo haríamos la siguiente clase, muy rápidamente, pero esa es la forma en que se hacen los cálculos complementarios o adicionales para registrar adecuadamente lo que es una inversión en bonos. Se dan cuenta, es totalmente distinto a lo anterior que hemos visto. Pero, como les digo una vez más, toda la información se obtiene de lo que es el prospecto de emisión, que no se preocupen, lo van a ver de manera muy extensa en lo que es la estructuración, donde se define todo, incluso por qué es esta tasa, a qué información se recurre para determinar a qué tasa podría financiarme, ¿no? Es muy interesante porque, como hemos visto en lo que es la bolsa de valores, es que las empresas pueden financiarse a medida, de acuerdo a lo que realmente necesitan. Entonces, no es que alguien te define las tasas, tú defines tu tasa en función a un análisis que realiza una calificadora de riesgo, a un análisis que realiza una agencia de bolsa, que entre los servicios de una agencia de bolsa la estructuración. Entonces, recaba de tu empresa toda la información, estados financieros, por ejemplo, de las últimas 3 gestiones o 5 gestiones, luego, estados financieros auditados, ahí empieza a hacer un análisis financiero a detalle, y eso también hace la calificadora de riesgo, análisis horizontal, análisis vertical, los ratios que conocemos de liquidez, de rotación, dependiendo de qué tipo de empresa es, inclusive, ¿no? Toda esa información, en función a todo ese análisis, inclusive del sector, de la industria, y otros aspectos también que vamos a ver el día viernes sobre análisis financiero integral, es que asignan una calificación de riesgo, es que la agencia de bolsa asesora a la empresa para que pueda financiarse en las mejores condiciones en base a su realidad económica y financiera de la empresa. Por eso es una de las ventajas principales del mercado de valores cuando se financia a través de lo que es la emisión de bonos. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro, ¿no ven? ¿Me confirman, por favor? Hola. ¿Sí? Una sola persona, que por lo menos que me diga que queda claro todo. Sí, aquí vamos a terminar de hallar la duración de los pagos de los cupones. Claro, aquí ejemplo, en este primer cupón ya hemos pagado lo que viene a ser el interés del cupón. Acá también, acá. En esa parte del cupón 3 ya hemos pagado lo que es amortización y lo que es el interés por el tiempo que corresponde a este cupón. Y vamos a ir registrando contablemente cada uno de estos hechos de las transacciones como tal, contablemente, ¿no? Entonces aquí, si te das cuenta, ya va a ir disminuyendo. Vamos a tener inicialmente un pasivo por 10,000 bolivianos, y va a ir disminuyendo en cada fecha que corresponda en amortización, y adicionalmente van a ir reconociendo los intereses que corresponden. Como les decía, a diferencia de lo que viene a ser un DPF como tal, no todo el monto total del monto que hemos invertido y el interés se paga al final, sino durante la vida del bono se va a ir haciendo los pagos, tanto de intereses, gastos financieros para el que se ha financiado, e ingresos financieros para el que ha adquirido el bono, se van a ir reconociendo durante ese periodo, de acuerdo a este esquema. Y adicionalmente se va a ir amortizando capital, ya va a ir devolviendo el emisor el dinero que hemos invertido en él, y nosotros igual vamos a ir disminuyendo nuestra cuenta por cobrar por este concepto, ¿no? Ya, sí. ¿Ya? Como dan cuenta, es muy interesante, ¿no? Este tema de los bonos, y es una de las formas también que muchas empresas han visto por conveniente utilizar para financiarse adecuadamente para varios proyectos, ¿no? Hay proyectos también crecimiento, otro también es capital de trabajo, hay otro también que es para recambio de pasivos, ¿no? Cuando ya tenemos, ya tenemos un pasivo y un buen gerente financiero empieza a analizar, ¿no? Este pasivo me parece que tiene una tasa muy alta, voy a
refinanciarme, voy a hacer un recambio de pasivos, entonces puedo optar por este bono para ganar ese dinero, pagar ese pasivo y tener un pasivo con una menor tasa, una tasa más conveniente. ¿Ve? Hay formas en que se puede manejar este tipo de instrumentos para poder justamente se beneficie la empresa, ¿no? Otro también es cuando hay un proyecto grande, quiero expandir mis oficinas, estoy solamente en La Paz, tengo muy buena proyección, obviamente en el análisis previo que hicieron, quiero oficinas en Santa Cruz y en Cochabamba, dos ciudades troncales. Necesito dinero, necesito efectivo. Entonces la forma, ¿no?, de que capto ese dinero en base, nuevamente reitero, a un análisis financiero, de proyección de los estados financieros de la empresa, de que realmente va a tener la sostenibilidad, va a tener la capacidad de poder cumplir con este pasivo que está contrayendo esta obligación, va a empezar a devolver todo el dinero porque ese proyecto como tal le va a empezar a generar ingresos que le va a permitir cubrir todo lo que es operativa como tal y adicionalmente esta obligación que está contrayendo con terceros. ¿De acuerdo? Listo, quedaremos ahí entonces. De todos modos, también aquí hay un ejercicio. No es muy complicado, es solamente lo que viene a ser una operación que tienen que registrar bajo lo que es precio de mercado y precio de costo. Es un solo enunciado que indica que hay que hacer por ambas formas el registro contable, por lo que debería ser valoración de costo y de mercado. Es lo que hemos visto inicialmente, un DPF, ¿de acuerdo? En ambos casos. Los asientos han visto que son similares, solamente en algunas cuestiones se diferencian. Podría decir que la última práctica que vamos a hacer en lo que viene a ser el avance de la materia. Bueno, ¿alguna duda, consulta adicional? ¿Nada? Sí, ya que estamos acabando la clase, el día viernes vamos a acabar prácticamente con la materia. ¿El examen lo vamos a dar el viernes? No, les voy a dar un trabajo. Es lo que está viendo por conveniente. Lo que me interesa es que pongan en práctica todo esto, ¿no? Ya dar un examen en la misma clase como tal va a ser un poco complicado por temas netamente logísticos, si vale el término, ¿no? Porque tener el Excel, las consultas, todo aquello. Les voy a dar una práctica donde se va a aplicar todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Entonces, el tema de registrar, desde que hemos visto inversiones en reporto, lo que ha sido en acciones, con los diferentes tipos de aplicación de valoración, lo mismo en renta fija. Entonces, lo que a mí me interesa, como les había indicado, es de que ustedes realmente tengan conocimiento preciso de cómo se aplica todo lo que es el manual de cuentas y las operaciones propias de lo que es el ámbito bursátil. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a dar un plazo, yo estimo que hasta el lunes capaz voy a definir en función a la dificultad que tenga la práctica como tal para que puedan presentar, ¿no? Y tomen en cuenta que es el 70% de la nota, ¿no? Entonces ahí también yo voy a poder evaluar si realmente ustedes han podido captar realmente todo lo que hemos visto, ¿no? Obviamente también he hecho yo seguimiento con ustedes en otras clases, corroborar si realmente están entendiendo todo. Entonces hemos podido corroborar ese aspecto. Como decía, lo importante es que practiquen. La práctica es muy importante. Como son conocimientos nuevos, que no son habituales en una contabilidad tradicional, entonces es importante eso, ¿no? Hacer la práctica como tal para que se afiance el conocimiento y puedan aplicarlo realmente, ¿no? ¿Alguna duda adicional que tengan? No sé si... No te escucho muy bien, un poquito más fuerte puedes hablar, por favor. Licenciado, buenas noches, le habla Fernando. No sé si los videos lo pueden subir ya nomás, porque el video de la anterior clase recién lo subieron hoy día por la tarde. Y a veces no tenemos dos computadores. Bueno, yo personalmente no tengo dos computadores, digamos, para seguirlo y la clase y hacer a la vez junto con usted, ¿no? Los ejercicios. Entonces, yo pienso que es necesario los videos para poder practicar en el momento. Ya. Nuevamente le voy a pedir a Karen, la verdad, el tema de los videos, lastimosamente, como en el caso de las prácticas que se muestran en la plataforma, no puedo subir yo directamente porque la información la tiene en área técnica. Voy a hablar nuevamente con Karen mañana a primera hora. No sé si ahora también... ¿Estás, Karen, tal vez conectada? Karen... Creo que no, en la anterior clase estaba. Entonces, si alguien, la parte técnica me estoy escuchando, les agradeceríamos, por favor, de acuerdo a la solicitud que realizan los alumnos,
que por favor mañana, lo antes posible, suban el video, ¿no? Entiendo que es un proceso de edición, todo aquello, pero les pido por favor. De todos modos, yo también voy a hablar mañana a primera hora con Karen, para que nos haga el favor de subir lo antes posible. Vamos a hacer todo lo posible para que sea antes de mediodía de mañana, que esté ya el video colgado en la página, ¿no? O en la plataforma, para que puedan revisarlo. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Ya, entonces, el día viernes nos veríamos para terminar este ejercicio de bonos, ya el registro contable como tal. Vamos a ver lo que viene a ser el tema de análisis financiero, igual desde una perspectiva más analítica, de valor agregado realmente. Y la última parte que viene a ser, que también tiene el material de aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta para evitar observaciones y sanciones de los entes reguladores, básicamente la ASFI. Bueno, listo, damas y caballeros, nos vemos el día viernes, que les vaya bien. Gracias, buenas noches. Gracias, Chao, buenas chao. noches. Hasta el viernes. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Viernes, se cuidan. Buenas noches, hasta luego.